Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde conversamos con nuestros invitados sobre temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. El 4 de julio del 2017, el día de la independencia de los Estados Unidos de fiesta, Corea del Norte lanzó un misil que mucho se habla de que puede ser intercontinental, con posibilidades por el desarrollo nuclear de Corea del Norte de eventualmente poder tener en la perspectiva armas nucleares. Pero esta crisis lleva desde prácticamente inicio de los años 50. Para hablar un poco de los antecedentes y la evolución de esta crisis y sobre todo los posibles desenlaces eventualmente, tenemos con nosotros al investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, compañero Enrique Martínez, que es un experto en los temas de Asia. Quisiera decir que es uno de los compañeros que más conoce temas de seguridad. Martínez, esta crisis que prácticamente ha acompañado a la humanidad, una crisis no solamente de Corea, alrededor de Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, pero sobre todo por la agresividad norteamericana, ¿tú la ubicarías a partir del fin de la guerra en Corea o incluso antes? Coméntanos un poco los antecedentes, ¿cómo tú lo ves? Bueno, los antecedentes de este conflicto pueden inclusive verse al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Corea en dos partes, una parte ocupada por la Unión Soviética y otra parte por Estados Unidos. Yeah. Ahí supuestamente debe haber un proceso de unificación, pero en la práctica surgen dos gobiernos independientes, uno al sur y uno al norte. En 1950, aproximadamente el 27 de junio, estalla un conflicto militar que ambas partes se acusan de haber sido los iniciantes, pero lo cierto es que tras 3 años de duros combates y participación, inclusive no solamente de las fuerzas coreanas, sino de los norteamericanos, China, etcétera. China que ya había triunfado de la Revolución Socialista de Mao en 1949. Claro. Se produce una situación en la cual, sobre la línea aproximadamente del paralelo 38, hay una estabilidad en las acciones y se acuerda un llamado armisticio. De acuerdo a la Convención de La Haya de 1899, un armisticio es una suspensión de hostilidades, pero no un fin de la guerra. O sea que técnicamente todavía están en guerra, tanto la República Popular Democrática de Corea como Estados Unidos y sus aliados, incluida la República de Corea, en estos países. Uno de los esfuerzos que no se ha logrado nunca es alcanzar la firma de un tratado de paz, que sería la solución definitiva del conflicto. Ahora bien, después de esto, se produce una etapa en la cual ambas partes, tanto la República al sur, la República de Corea, como al norte, la República Popular Democrática de Corea, van a tener dos etapas diferentes de desarrollo. La República Popular Democrática de Corea, apoyada por la Unión Soviética, alcanza un nivel de desarrollo técnico determinado y se vinculó mucho con el antiguo campo socialista. La República Popular de Corea tiene primero una etapa de fuertes dictaduras militares muy sangrientas, y posteriormente, a los años finales de los 80, comienzos de los 90, se incluye dentro de lo que se llama el desarrollo de los llamados tigres asiáticos, que alcanzan un gran desarrollo. Actualmente es una economía entre las 10 principales economías del mundo, un país altamente desarrollado, con gran tecnología, más poblado que Corea del Norte. Y Corea del Norte está entre los 20 y tantos millones de habitantes, y Corea del Sur sobre los 50. 40 y tantos, 50 millones. Sí. 48, 50, depende del dato, es que claro, es muy difícil precisar con exactitud. Entonces, esta etapa, a la caída del campo socialista, desaparición de la Unión Soviética... Si quieres, permíteme, Martín, antes de pasar a la caída, porque evidentemente la caída de la Unión Soviética y el campo socialista generó una nueva etapa en las relaciones internacionales. Hay que destacar el nivel de resistencia de Corea del Norte, porque fíjate que en aquella guerra que tú mencionaste muy bien, del 50 al 53, Estados Unidos estuvo perdiendo. El general MacArthur incluso habló de que iba a emplear armas nucleares contra Corea del Norte, y ahí estaba recién triunfada la República Popular China, y el bloque República Popular China, Unión Soviética, tiempos de Stalin, y la fortaleza y resistencia de el ejército de Corea del Norte lograron lograron empujar a las tropas norteamericanas, incluso estamos hablando de 1 millón de chinos, de voluntarios chinos que participaron en esta guerra. Sí, no. Pero bueno, lo cierto es, un poco el tema que quería puntualizar, es que este es un ejemplo de un país
yo creo que de los campeones de la resistencia frente a la agresividad norteamericana, porque, como bien hemos hablado en otros momentos, esta es el área donde mayores efectivos tienen los Estados Unidos, donde mayor cantidad de bases militares, donde tiene armamento nuclear. Es decir, el nivel de presión y de hostilidad que siempre ha existido sobre Corea del Norte es enorme. Pero bueno, me querías hablar del fin de la Guerra Fría y lo que esto implicó en la geopolítica regional. Precisando lo que tú estabas planteando, una de las cuestiones indudablemente, concluida la guerra, Estados Unidos desplegó una cantidad de fuerzas militares notables, tanto en Japón como en Corea del Sur, que llegó a ser inclusive muy superior al nivel de efectivos que hay ahora, o sea, inclusive desplegando armas nucleares tácticas, que sí las tuvieron en esa región. Ahora bien, volviendo a la etapa histórica de la caída de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, la República Popular Democrática de Corea se encontró en una situación de que el país, el Estado, que era su principal apoyo, ya no lo tenía. Y tuvo que empezar a diversificar sus... Que era la Unión Soviética. Que era la Unión Soviética. Comenzaba a diversificar sus relaciones con China, con otros países en la región, buscar nuevas vías. Y una de las cuestiones que tenía problemas era el problema de desarrollo energético. Y comenzó a desarrollar una planta de energía nuclear. Esto motivó que se planteaba que esto podía darle capacidad para producir armas nucleares y durante el gobierno de Clinton se toma un conjunto de acuerdos en el año 1994 donde se llamaban, si no me equivoco, los acuerdos llamados IKEA, y entonces estos acuerdos pretendían que Corea del Sur Norte no desarrollaría una planta de agua nuclear pesada, sino una agua nuclear ligera, que se le iban a asignar una cantidad de combustible y se le iban a dar una serie de facilidades para que pudiera garantizar la energía que necesitaba el país para su desarrollo industrial. Esto no se cumplió en la práctica muy limitadamente y afectó al país. Los norteamericanos aparentemente apostaban con que el Estado de Corea, la República Popular Democrática, iba a implosionar y iba a desaparecer como había pasado con los demás países. Apoyaban más porque en aquel momento en Rusia el gobierno era de Yeltsin, que era un personaje con sus características. Posteriormente, ya cuando el gobierno de Bush y se comienzan las acciones agresivas de la llamada guerra contra el terrorismo de Bush, califican a Corea del Norte como un estado villano, rogue state, se intensifican las investigaciones por parte de la República Popular Democrática de Corea para desarrollar un sistema defensivo. Inclusive en aquella época recuerdo que había una declaración famosa después de la invasión norteamericana a Irak, de un ministro de defensa que tenía la India, que decía que eso demostraba que solamente las armas nucleares era algo porque contenía una invasión norteamericana. China comienza que había comenzado a incrementar su desarrollo y era un país que tenía un avance determinado. Para China era importante lograr la estabilidad en la región y evitar un conflicto militar que también podía afectar a China, dada la cercanía. China tiene fronteras importantes con Corea. Y China comienza a promover las llamadas conversaciones a 6 bandas. Pero las 6 bandas ya es durante la administración Bush. Estamos hablando de la administración Bush. Pero el comentario que quería hacerte, porque yo quiero un poco que nos ubiquemos también en los zapatos de Corea del Norte, ¿no? Porque la gran propaganda mundial, la que hacen los norteamericanos y todos los medios, es que, lo llegó a decir Trump, Rocketman y los locos de Corea del Norte y tal. Mira, hay una lógica geopolítica aquí clarísima. De pronto Corea del Norte, que siempre ha estado hostilizada, se ve abandonada por Yeltsin, por Kozyrev, el equipo que llegó al poder en lo que era la Unión Soviética, se mantiene el nivel de hostilidad por parte de los Estados Unidos. Las maniobras estas que ellos hacen, las están haciendo todos los años, desde siempre, con un nivel de presencia militar alrededor de Corea del Norte tremenda. Y evidentemente, y sobre todo, después de la invasión a Irak, como tú bien mencionaste, que le dijeron a Saddam Hussein, quita tus armas de exterminio en masa, que las cuales no tenía. Saddam Hussein hizo todo lo que deseaban los norteamericanos y lo invadieron. Hay que entender la lógica de Corea del Norte, por eso es un poco lo que tú estás introduciendo, ¿no? Que es el tema del desarrollo de nuclear con fines pacíficos, pero ojo que también Corea del Norte tiene sus intereses de seguridad.
No, es importante en esto que inclusive Estados Unidos invade Irak descalificando el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras agencias internacionales que planteaban que no había armas de destrucción masiva. Y estaba verificado, sin embargo desconoció eso y dijo, no, vamos a invadirlo, invadió. Entonces, lógicamente esto convence a la dirección de coreana de que sencillamente hay que desarrollar armas nucleares para poder defenderse. Y es donde viene, para un poco terminar esta parte, la prueba nuclear de ellos, que ya sí fue clarísimo, pero fue en octubre del 2006. Si te parece, Martínez, vamos a hacer un receso y después seguimos hablando de la situación. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba, todos los viernes por Cubavisión Internacional. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Estamos conversando con el profesor Enrique Martínez sobre la evolución del conflicto coreano. Me hablabas de que la conversación a 6 bandas, propugnada por los chinos, pero bueno, estuvieron los miembros también del Consejo de Seguridad, estuvo Rusia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, junto con Corea del Norte. Finalmente, evidentemente, fracasó. Vino la crisis económica mundial, yo creo que es importante, 2008, administración Exacto. Obama, una proyección de mantener el liderazgo de Estados Unidos, pero de otra manera, y recuerdo que incluso Obama decía que ese era el gran problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero ¿cómo tú caracterizarías brevemente este periodo? Bien, este periodo podemos comenzar hablando de que en el 2008 asume la presidencia en Corea del Sur Kim Dae-jung, el cual produjo una política llamada el Sunshine, que era una política de mejora de establecimiento de relaciones con la República Popular Democrática de Corea para evitar un conflicto. Claro. Eso apoya, con apoyo de los chinos, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Japón, inclusive participando de los Estados Unidos, que no apoyaron mucho, realmente lo que hicieron fue sabotear las conversaciones en la práctica. Comienzan en el 2003 hasta el 2007 las llamadas conversaciones a 6 bandas, donde pretendían solucionar el conflicto. Pero esto implicaba también que estábamos en una etapa en la cual Estados Unidos estaba envuelto en la llamada guerra del terror contra el terrorismo, que calificaba a Corea del Norte como un estado villano, y por lo tanto comienza también, en medio de las conversaciones con sus etapas de avances y retrocesos, comienzan las pruebas nucleares. En el 2006, como tú bien decías, la primera prueba nuclear. Esto conlleva también que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplica un conjunto de sanciones contra la República Popular Democrática de Corea, lo cual complejiza la situación. Claro. En esta etapa viene la famosa crisis económica del 2008, lo cual fue muy importante. Adquiere el gobierno de Estados Unidos, el Barack Obama. En el 2009, los norteamericanos, ante el avance de China y el desarrollo económico importante de la región del este de Asia, plantean su llamado rebalance o incremento o concentrar la atención y para que Estados Unidos en ese momento, la principal región en el mundo, hasta la actividad de la región asiática, según plantean sus documentos estratégicos. Y entonces comienza una etapa en la cual se incrementan las sanciones y el bloqueo contra la República Popular Democrática de Corea, los ejercicios militares por parte de las tropas norteamericanas en esa región, conjuntamente con las tropas coreanas y del sur y de Japón. Y esto es una etapa en la cual, como respuesta, la República Popular Democrática de Corea comienza a incentivar el desarrollo de su armamento nuclear y realiza un conjunto de pruebas, 3 pruebas nucleares durante la etapa del gobierno de Obama. Se retira posteriormente las conversaciones a 6 bandas, ya al ver que no había un avance crítico, y Obama plantea también dentro de sus conceptos que con respecto a la República Democrática de Corea iban a aplicar un concepto de llamada paciencia estratégica. O sea, buscar que... Sí, es lo que decía Susan Rice, ¿no?, que era la secretaria del Consejo de Exacto, o sea, buscar que el país involucionara solo, lo cual, como tú me decías hace un rato,
demostró que el gobierno de la República Popular Democrática de Corea y el pueblo coreano, sin embargo, no se rindió y continuó trabajando y esforzándose por buscar soluciones. Inclusive en esa época comienzan a desarrollarse las zonas de desarrollo exclusivo, zonas francas, de Pyongyang, si no me equivoco cómo se llama, donde ahí comenzó a hacer desarrollo con empresas chinas, con empresas japonesas, etcétera, y el país comienza a tener un cierto alivio económico. Un comentario, Martínez. Yo creo que normalmente es siempre Estados Unidos, Corea del Norte. Ahora, precisamente, y tú lo mencionabas, a fines de los años 2000, siempre han estado, pero a fines de los años 2000 comienzan a tener un mayor peso en las proyecciones, en el rejuego. Corea del Sur, el gobierno de Corea del Sur, tú bien lo has mencionado, el gobierno de Japón, porque es importante que Seúl está a 60 kilómetros de la línea de Panmunjom y ya no solo con cohetes, hasta con cañones, con artillería puedes destruir Seúl. Y con Japón igual, cohetes de corto alcance. Y precisamente la prueba nuclear que yo mencionaba, que ya es con la administración Trump, que además fue hechecita así a su medida, el 4 de julio del 2017, lanzan este cohete intercontinental. Siempre hay dudas de cuánto pudo alcanzar. Lo cierto es que las bases militares norteamericanas, Guam, y hasta probablemente se dice que hasta Alaska, pueda eventualmente ser alcanzada. Ahora, esta administración llega con la guapería clásica de la cual hemos hablado aquí en muchos programas de Trump, y de pronto se enfrenta con algo que le dijo Obama, él lo hizo público, el gran problema de seguridad nacional de los Estados Unidos está en el Medio Oriente y tal, pero sobre todo es Corea del Norte por lo que esto implica. Y claro que comienza un periodo inicial de mucha agresividad para entrar ya propiamente, ¿no?, con esta administración. Bueno, con la asunción del presidente Trump en los Estados Unidos, indudablemente Me gusta tu pronunciación. Hay una situación en la cual al principio, sobre todo, el discurso es muy provocativo, el discurso muy fuerte. La República Popular Democrática de Corea responde con las pruebas estas nucleares el 4 de julio y posteriormente con una prueba nuclear el 17 de octubre del 2017, la más poderosa de todas, y esto crea un precedente de que la hostilidad se ha incrementado. Posteriormente viene el famoso discurso del señor Trump en las Naciones Unidas, la cual inclusive en un gesto muy poco político, le da casi hasta le dice Rocket Man al presidente, a Kim Jong-un. O sea, hay todo un discurso muy agresivo. Y se replantea el problema del refuerzo de la alianza con Estados Unidos. En esa época, en diciembre aproximadamente, se publica la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017, America First, en la cual se califica, retomando un término que había utilizado el gobierno de Bush, de un estado villano, rogue state, a la República Popular Democrática de Corea. Y se adopta también por las Naciones Unidas la última resolución de sanciones contra Corea del Norte, que fueron muchísimo más severas que las anteriores, y entonces la situación es muy complicada. Sin embargo, la asunción del presidente de Corea, de la presidencia de Moon Jae-in, el nuevo presidente, que comienza a aplicar una política de búsqueda de soluciones, búsqueda de conversaciones, búsqueda de tratar de evitar un conflicto. Esto es lógico. Indudablemente, en un conflicto militar en la región del este de Asia, los países más afectados van a ser Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, parte de China, y Estados Unidos también sería afectado, pero no al mismo nivel porque, lógicamente, el teatro de guerra va a ser ahí. Hay que tener en cuenta que la presencia militar norteamericana en estos momentos en Asia es la mayor fuera de su territorio y sobre todo en Japón y en Corea del Sur. Hay dos comandos unificados subordinados al comando del Indo-Pacífico, el comando de Japón con unos 50.000 efectivos y cerca de 120 bases militares, incluyendo el despliegue de un portaaviones permanente. El único portaaviones norteamericano que está desplegado permanentemente fuera de su territorio está desplegado en Japón. Y unas 28.500 tropas, aproximadamente en unas 80 instalaciones militares en Corea del Sur. Además, se realizan ejercicios militares conjuntos, acciones agresivas, que esto, lógicamente, la República Popular Democrática de Corea considera que son acciones planificando una guerra contra ellos. Y por lo tanto, esto fue una etapa en la cual las tensiones se incrementaron mucho. Pero
hay un momento en el cual se logra un impasse y comienza una etapa de conversaciones. Déjame hacerte un comentario, Martínez. Mira, en primer lugar, Trump tuvo que negociar. Vaya, para poner las cosas geopolíticamente hablando, más allá de toda la gran bulla mediática que se llama, tuvo que negociar porque los coreanos nos echaron para atrás y demostraron que sí pueden, que tienen un armamento desarrollado para hacerle frente a una eventual invasión. Y en segundo, yo creo que es importante las consideraciones del propio estilo del presidente Trump. Todo lo que a él podía decir que él era superior a Obama, lo hizo. Y aquí él se proyectó como que si más nadie había logrado un acuerdo con Corea del Norte, él lo iba a lograr. Él personalmente. Y entonces es lo que se da este cambio que la gente dice, bueno, ¿por qué se da esto, no? Al mismo tiempo, parte de la política norteamericana que es no ceder en las cuestiones principales. Porque ahora te voy a dar pie para que me hables de cómo ha venido esta situación con Trump y Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un, que además que lo ha manejado muy bien desde el punto de vista mediático. Y mira, las sanciones pueden estar, pero ya la visión que hay de Kim Jong-un y de Corea del Norte en el mundo, después de estos encuentros con Trump, Singapur, después en Vietnam, después de la cobertura mediática, es diferente. Para Estados Unidos, la región del Indo-Pacífico, como la están denominando ahora, es muy importante y en ellos ven un conjunto de países que tienen gran peso para ellos, sobre todo el que ellos consideran en estos momentos su principal rival estratégico, que es la República Popular China, que ya es la segunda economía a nivel mundial, amenazando con convertirse en la primera en años futuros y por lo tanto que ha ido incrementando su peso económico, político y militar en la región. Y por lo tanto, para Estados Unidos su presencia militar en esa región y la persistencia de este conflicto es muy importante resolverlo, sobre todo, lógicamente, a su favor. Y por lo tanto, ellos consideran que lograr un acuerdo que desnuclearizara a la República Popular Democrática, sí, que es lo que buscan, quitar las armas nucleares, sería un gran avance. Ahora bien, las conversaciones en Singapur realmente llegaron a un conjunto en el cual se planteó un nivel de que ambas partes hicieran ciertas concesiones. La República Popular Democrática de Corea suspendería las pruebas nucleares, dejaría, inclusive eliminarían un centro de pruebas nucleares que estaba eso, que lo clausuraron, no harían más pruebas de misiles, etcétera, a cambio de que se aliviaran las sanciones y hubiera mayor intercambio económico. Como un método muy antiguo de los Estados Unidos, que aplicaron cuando la época de Gorbachev, etcétera, Estados Unidos aplica el sistema de que hace requerimientos, plantea condiciones para hacer concesiones. Cuando la parte que hace, contraria hace las concesiones o cumple los requisitos, entonces Estados Unidos plantea que no son suficientes y que hace falta que haga más concesiones. Aparentemente, aunque no tenemos los detalles exactos, porque obviamente no estábamos en Vietnam, no sabemos qué pasó en Vietnam, pero lo cierto es que no se llegó a acuerdos y se consideró un fracaso. Inclusive se suspendieron el último almuerzo, no hubo más conversaciones y ambas partes se retiraron. Posteriormente, a mediados del 2019, Trump visita Corea del Sur. Hay un encuentro en la línea de Panmunjom entre Kim Jong-un y Trump, se dan la mano, se saludan, conversan. Inclusive Trump ha dicho otras veces que Kim es su amigo. Le manda cartas de amor, en fin, exacto, claro. Pero en la práctica no se han aliviado las durísimas sanciones que tiene que enfrentar la República Popular Democrática de Corea desde el punto de vista económico, lo cual lo obliga a hacer mucho ejercicio. Indudablemente parece que ellos tienen un cierto nivel de intercambio con China, etcétera, que les permite, además de la actitud propia de por sus propias vías, resolver, solucionar, buscar formas de satisfacer las necesidades de su país, por lo tanto, además tiene un fuerte apoyo interno. Y sus fuerzas armadas son, aunque quizás algún especialista internacional diga que técnicamente no son las más avanzadas, sí son poderosas, muy bien entrenadas y muy bien preparadas. No, pero para estudiar una vez al enemigo no hace falta mucha sofisticación. Y sobre todo para defender su territorio nacional, que es la concepción que plantean principalmente, la defensa primero. En el medio del coronavirus, donde todo el mundo lo que habla es de coronavirus, nosotros estamos hablando aquí de la crisis de Corea, pero en cualquier momento, Martínez, ojalá que no suceda, pero en cualquier momento puede avivarse la tensión en esta región sumamente volátil, donde efectivamente, como nos ha dicho el profesor Martínez hoy, Estados Unidos dice que va a hacer concesiones
no las hace. Por un lado están las maniobras retóricas de su presidente y por otro lado está el gran establishment militar que no quiere hacer ninguna concesión de peso a la dirección y al país amigo que es República Democrática de Corea, que ha mantenido posiciones de defensa de su soberanía y de su independencia. Muchas gracias por su atención.